¿Qué tal, don Guillermo Díaz? ¿Qué tal, don Luis del Pino? Muy buenos días. Vamos con las noticias de las 7. Vamos con las noticias. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 12 de febrero contándoles que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, fue alertado del desbordamiento en el Poyo a las 6:50 de la tarde y no avisó a las autoridades. Polo reconoció que el jefe del Sistema Autonómico de Información Hidrográfica le advirtió del caudal de más de 1.600 metros cúbicos por segundo en el barranco, pero no lo comunicó al SECOPI. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar explicó que no informó verbalmente sobre el desbordamiento porque no era su competencia, pese a estar conectado telemáticamente al SECOPI. Polo aseguró que confiaba en que Emergencias estaba haciendo lo que toca hacer y enviaría avisos a la población. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoció que no hubo ningún correo de seguimiento del caudal entre las 4:30 y las 7:15 de la tarde. La decisión de Polo de no informar personalmente provocó que el Poyo permaneciera oculto para el SECOPI hasta que ya fuera demasiado tarde. Fallecieron 206 personas en su ámbito geográfico. O sea que el jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirigía Teresa Rivera, ministra del gobierno de Sánchez, fue informado personalmente de que en el barranco del Poyo venía un auténtico tsunami, y aunque recibió esa información no se la comunicó a nadie. Pues está muy bien. Dice que no era de su competencia. No era de su competencia que murieran 200 personas por culpa del tsunami del Poyo. Eso, que se encargue, que no entraba en su convenio colectivo, vamos. Que oiga, que van a dar las 7 y termina mi jornada laboral y no me pagan las horas extras. Debía de ser, ¿no? Esto que acabo de decir es una chorrada, es una ironía. Pues esta declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Senado confirma algo que ya sabíamos, que quienes tenían que haber alertado de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo no lo hicieron. Y luego nos encontramos con la jueza intentando averiguar el color de los calzoncillos de Mazón y si había comido en el ventorro 3 alubias o 1,5, y si le habían entrado gases. A la jueza de la Dana le ha enmendado la plana la Audiencia Provincial de Valencia. Había recurrido la representación procesal de una víctima diciendo que quería que declararan los que se encargaban de vigilar el barranco del Poyo, y la jueza lo había desestimado. La Audiencia Provincial aceptó el recurso y ahora ha ordenado que se tome declaración a 34 encargados de vigilar los barrancos, encargados pertenecientes a tres organismos distintos: el personal dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los bomberos forestales y el personal dependiente de emergencias. Todavía no están fijados los días en que deben declarar, pero tendrán que declarar los 39 testigos para que nos cuenten quién demonios fue al final el responsable de que no se avisara a la población. Porque resulta que tenemos una jueza que en Valencia se ha dedicado a poner el foco en un Mazón que precisamente no formaba parte del SECOPI, el organismo encargado de coordinar la emergencia. Mazón no es miembro de él, pero la jueza de la Dana quería averiguar si había estado en
en la comida o no había estado en la comida, hasta qué hora había estado en la comida. Y sin embargo, cuando la Guardia Civil le presenta un informe señalando la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la jueza lo desestimó y se ha negado a la investigación, a la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es del Partido Socialista. Ya, bueno, pues parece que empieza a abrirse una posibilidad de que se investigue realmente por qué no se avisó. Por cierto, ¿quién es el que está investigando la fase de después? Porque aquí hay 3 tipos de fallos que se unieron para provocar 230 y pico muertos. Por un lado, los fallos el día de la Dana. ¿Cómo es posible que nadie avisara de lo que se estaba cociendo en el Barranco del Pollo? Ya hemos visto que a las 4 de la tarde la Confederación Hidrográfica del Júcar dejó de informar. Luego dice el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar que a las 7 menos 10 él recibió información, pero que no la comunicó porque no era su competencia. O sea, le importaba 3 huevos el que hubiera un tsunami en esos momentos corriendo por el Barranco del Pollo y que iba a matar a 205 personas. Le importaba 3 huevos, que no era de su competencia, dice. Pero eso es lo que pasó ese día. Pero hay otros 2 tipos de cosas que alguien tendría que investigar y no sé si se están investigando. Lo que pasó antes. ¿Quiénes son los que impulsaron las leyes que en nombre del supuesto ecologismo impedían limpiar cauces con normalidad? ¿Y quiénes son los que no hicieron las obras de control hidrográfico que hubieran evitado las muertes? Y luego lo que pasó después. ¿Alguien va a investigar por qué Pedro Sánchez tardó 3 días y medio en enviar ayuda? ¿Alguien va a investigar por qué bomberos voluntarios franceses llegaron antes a determinados lugares afectados por la Dana que ninguna autoridad española, ni nacional ni autonómica? ¿Alguien va a investigar por qué el gobierno de la nación, y más en concreto el ministro Marlaska, no sé si solo él, pero desde luego él sí, ¿alguien va a investigar por qué el gobierno de la nación rechazó la ayuda internacional de rescatistas que se le ofreció desde el minuto 1? ¿Por qué rechazó los ofrecimientos que llegaban de Francia, de Alemania, de El Salvador y de otros lugares? Porque dice el gobierno que él no envió ayuda porque el gobierno valenciano no la solicitaba. Era competencia, o sea, como el del Barranco del Pollo, es que no era de mi competencia. Y entonces, pero si era de tu competencia rechazar la ayuda, o dependía del gobierno valenciano o no dependía. Si dependía del gobierno valenciano, ¿por qué el gobierno de la nación rechazó los ofrecimientos de ayuda internacional que se le hicieron en vez de redirigirlos hacia el gobierno valenciano, que era el que tenía la competencia, ¿no? ¿Alguien está investigando el antes de la Dana y el después de la Dana, además del durante la Dana? Bueno, hablando del ministro del Interior, una noticia que saltaba ayer. Detenidos unos magrebíes que se dedicaban a la caza de... Perdonen que use la palabra, pero es que es la que usaban ellos. A la caza de maricones. Escuchen. Un magrebí de 20 años fue enviado a prisión sin fianza por liderar una banda que utilizó la aplicación Grindr para emboscar y agredir a homosexuales en Almería. El acusado empleaba perfiles falsos con fotografías sustraídas para concertar citas dirigiendo a las víctimas a zonas apartadas donde otros miembros del grupo aguardaban encapuchados. Allí las víctimas eran golpeadas, insultadas con expresiones homófobas y despojadas de sus pertenencias. La Guardia Civil identificó varios episodios con un
patrón similar en la operación llamada Urgi 26 Rolo. La jueza apreció indicios de delitos de robo con violencia y lesiones, con el agravante de odio por orientación sexual, destacando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La operación continúa abierta y los investigadores buscan el resto de implicados en esta trama que convirtió las citas online en una trampa para ejecutar agresiones violentas. Vaya, salta la sorpresa en el Benito Villamarín. Resulta que magrebíes se dedicaban a la caza de homosexuales, atrayéndoles a través de aplicaciones de citas. ¿Les recuerda a ustedes el bulo del culo? Ese que hizo que Marlaska saliera con una información que luego resultó que era inventada. Saliera a decir que en España la homofobia... Además, intentando cargárselo a Vox. ¿Recuerdan ustedes aquello? Se convocó la Comisión de Delitos de Odio por algo que era mentira. ¿Va a convocar Marlaska la Comisión de Delitos de Odio viendo que hay bandas de magrebíes cazando homosexuales? ¿Va a hacer algo? ¿Recuerdan ustedes cómo la Fiscalía de Delitos de Odio intervino y titulares en la prensa? Porque en un colegio mayor de chicos y otro de chicas se intercambiaban cánticos obscenos a través de las ventanas. ¿Recuerdan ustedes? ¿Va aquí a intervenir alguna autoridad especial para hablarnos de cuántos magrebíes hay cazando homosexuales? Porque las denuncias de los homosexuales en los últimos 2, 3, 4 años han ido en aumento. Por supuesto que están multiplicándose las agresiones a homosexuales en España, como se están multiplicando las agresiones a mujeres, pero resulta que las agresiones a homosexuales en España, la inmensísima mayoría, habrá alguna excepción, pero están protagonizadas por musulmanes. ¿Alguien va a salir a explicar a los homosexuales de este país por qué se les está dejando a los pies de los caballos, como a las mujeres? Las violaciones a mujeres se han multiplicado en algunas zonas por 3 y por 4, desde que está Sánchez en el poder. Gracias a la invasión migratoria, que básicamente consiste en que traen a un montón de gente, la mayoría de la cual pues no es peligrosa ni se dedica a agredir al vecino, pero hay una minoría, por desgracia, suficientemente alta como para que en estos momentos algunas calles de España se hayan convertido en un infierno para mujeres y para homosexuales. Gracias, Pedro Sánchez. Gracias, Irene Montero, que tanto has contribuido a que las mujeres ahora ya no puedan llegar solas y borrachas a casa, vamos, ni tampoco solas y sobrias, ni tampoco acompañadas y sobrias. Ahora, ser mujer o ser homosexual en determinadas calles de España es simplemente imposible. Gracias a la invasión migratoria descontrolada fomentada por Pedro Sánchez y gracias a las modificaciones de leyes impulsadas por Pedro Sánchez e Irene Montero. Bueno, Pedro Sánchez está contra las cuerdas. Pedro Sánchez no solo físicamente cada vez se le ve más consumido, la maldad consume, sino que además ya está en huida hacia adelante y intentando controlar la información, o mejor dicho, amenazando. Ya saben ustedes que el que amenaza suplica. Digo amenazando porque tampoco tiene competencias para poder sancionar a los dueños de redes sociales. Es simplemente ruido con el que intenta desviar la atención. Ahora lo comentaremos. Pero el caso es que en sus pretensiones, que coinciden con las de otro tío en horas bajas, que es Macron, que tiene en Francia menos popularidad ya que Hannibal Lecter, coincide en sus pretensiones Sánchez y coincide Macron con su querido amigo Vladimir Putin, que quiere prohibir WhatsApp en Rusia. Escuchen.
Vladimir Putin se unió a Pedro Sánchez en el intento de controlar las redes sociales, en este caso bloqueando WhatsApp en Rusia. El gobierno ruso intentó bloquear completamente WhatsApp en un esfuerzo por llevar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal. WhatsApp denunció que intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un paso hacia atrás y solo puede llevar a menos seguridad para la gente en Rusia. La compañía aseguró que continúa haciendo todo lo posible para mantener los usuarios conectados. El bloqueo busca obligar a los ciudadanos rusos a utilizar aplicaciones controladas por el Estado para vigilar sus comunicaciones. ¿Recuerdan ustedes a los podemitas y sumaritas sumándose a las pretensiones de Sánchez de controlar redes sociales y llamando a crear redes sociales controladas por el Estado? ¿Habrán hablado con Putin antes de hacerlo? Porque eso es exactamente lo que Putin está intentando hacer en estos momentos en Rusia. Está intentando bloquear el uso de WhatsApp para tratar de forzar a la gente a que utilicen una aplicación de mensajería controlada por el Estado. Adivinan ustedes quién es el que va a saber qué es lo que habla cada ciudadano con cada otro ciudadano a través de esa mensajería estatal, ¿verdad? Al final, pues está claro, en los regímenes democráticos existe libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión, y en los regímenes autocráticos eso molesta. Putin es un autócrata, Putin es un dictador criminal. Y por tanto, pues a nadie nos sorprende, ¿no?, que intente prohibir el uso de WhatsApp y forzar a la gente a que utilice una aplicación de mensajería estatal. En China, vamos, eso está implementado desde hace muchísimo tiempo. Que lo hagan Sánchez y sus amigos aquí, pues lo que indica es cuál es su verdadera naturaleza, que es una naturaleza autocrática. Por cierto, no solo son las amenazas en el terreno de las redes sociales, también estamos viendo cómo la Asociación de la Prensa de Madrid denunciaba cómo el ministro Álvarez presiona a medios de comunicación para que echen a periodistas, etcétera, etcétera. Así que son las redes sociales y los medios tradicionales también. Esos medios tradicionales que jamás han protestado a lo largo de los años cuando los intentos de censura iban contra otros medios a los que Sánchez descalificaba llamando de la fachosfera. Ahí nadie decía nada, hasta que les ha tocado a ellos, claro. Porque los autócratas no se conforman con una sumisión a medias, requieren sumisión total. Ayer vimos en el Congreso un episodio pues bastante dantesco, donde Sánchez arremetía contra un medio digital, The Objective, y arremetía contra un programa de televisión, Nave del Misterio, de Iker Jiménez, señalando a los medios críticos, acusándoles de difundir bulos. Ellos, el gobierno del bulo, acusando a no sé quién de difundir bulos. Hay que fastidiarse. Pero señalándoles concretamente a ellos, amenazando. Ya se lo he dicho, el que amenaza, suplica. Esto de las amenazas a las redes sociales y las amenazas a medios críticos con Sánchez, pues en el fondo no es más que un intento de Sánchez de derivar el debate. El debate sobre Sánchez debería ser: ¿cuándo va a la cárcel alguien del gobierno por los 230 y pico muertos de La Dana? ¿Cuándo va el Tribunal Supremo a abrir diligencias para ver si alguien va a la cárcel por los 15 muertos del gran apagón? ¿Cuándo va a ir alguien a la cárcel por los 46 muertos del tren de Adamuz y los 2 muertos en cercanías de Cataluña? Esos son los debates. Y a eso se añaden otros que explican esos debates. ¿Cuándo se va a limpiar del todo toda esa red corrupta que ha estado robando el dinero que tendría que ir a infraestructuras para gastárselo en pilinguis, en colocar perfectos incompetentes en todos los puestos de la administración pública y las empresas públicas? ¿Cuándo va a caer del todo la macrotrama de corrupción del Partido Socialista? Esos deberían ser los debates. Por supuesto, Sánchez prefiere que sean otros los debates, prefiere reducir el tema al barro.
Por eso ataca a los medios críticos. No tanto para silenciarles, porque no les va a silenciar, cuanto para que cambiemos el foco y lo centremos en ello. Pero no porque sea un intento de derivar el foco, hay que dejar de comentarlo. Sánchez es un autócrata. A Sánchez le molestan los medios críticos y eso hay que denunciarlo. Ahora, una vez denunciado, hay que volver otra vez a lo anterior. ¿Cuándo va a la cárcel alguien? ¿Por la Dana? ¿Por el accidente de tren de Adamuz? ¿Por el gran apagón? ¿Cuándo va a ir a la cárcel alguien? Y ahí los jueces del Supremo tienen mucho que decir, creo. Y sobre todo, ¿cuándo se va a terminar de desmontar la macrotrama de corrupción del Partido Socialista? Bueno, lo he dicho muchas veces, y no sé si alguien se piensa que lo digo en broma, la ONU tendría que ser disuelta. Todos los países democráticos deberían salir de la ONU y montar una organización paralela de países democráticos. La Organización de Naciones Unidas es un antro infecto al servicio de China y basado en un hecho incontestable, y es que hay más dictaduras que democracias formando parte de la ONU en estos momentos, con lo cual el proceso de decisión, que además pues tiene muchos recovecos, termina conduciendo a que las dictaduras, en especial la China, hayan tomado el control de la ONU gracias a gente como el socialista que dirige la ONU en estos momentos. ¿Adivinan a quién ha nombrado la ONU ayer para la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Social? Escuchen. La ONU nombró a Irán vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, cuyo tema prioritario será promover la democracia, la igualdad de género y asegurar la tolerancia y la no violencia. El régimen iraní fue elegido sin objeciones mientras enfrenta acusaciones de haber asesinado entre 40.000 y 90.000 iraníes en 3 semanas durante la represión de las protestas. Las democracias occidentales no actuaron para bloquear la elección de Irán, a diferencia de lo que hicieron con Rusia en años recientes. O sea que el régimen iraní mata a mínimo 20.000 personas en unas pocas semanas de protestas y se elige a Irán para la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Social. La ONU es un lugar asqueroso, al servicio de dictaduras. La ONU es una máquina de tratar de destruir Occidente y tratar de destruir las democracias occidentales. Y la ONU debe ser cerrada. Donald Trump ya ha empezado el proceso por el procedimiento de recortar el dinero que aporta a la ONU, lo que va a obligar a, para empezar, despedir a tanto activista progre pro dictaduras que en estos momentos pulula por la ONU. Pero bueno, eso es un primer pasito. La ONU hay que cerrarla, o por lo menos que la pague China. Deberíamos seguir a Estados Unidos en el recorte de fondos a la ONU, y yo pienso que en esto Donald Trump va lento. Deberían todas las democracias retirarse de una organización que nombra a un régimen asesino, a un régimen criminal, a un régimen que persigue a las mujeres y a los homosexuales, un régimen que apaliza a mujeres por no llevar el velo, por no llevar el velo bien puesto. Lo nombran vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social. Hay que cerrar Naciones Unidas. Bueno, y una noticia que parece en principio irrelevante, ¿verdad? Pero que tiene un buen comentario. Adivinen de dónde se va Mark Zuckerberg, el dueño de Meta.
Mark Zuckerberg compró una mansión en Florida mientras California evalúa un impuesto del 5% a los multimillonarios. El CEO de Meta está negociando la adquisición de una propiedad recién construida en Indian Creek, valorada entre 150 y 200 millones de dólares. Vecinos del exclusivo enclave sostienen que Zuckerberg planea mudarse en abril, coincidiendo con el debate en California sobre un impuesto al patrimonio de los multimillonarios. La propuesta, respaldada por el sindicato UH, busca aplicar un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de residentes con activos superiores a los $1.000 millones. Zuckerberg se unirá a un vecindario donde ya poseen propiedades personas como Jeff Bezos, Tom Brady, el futbolista americano, Carl Icahn e Ivanka Trump. Agentes inmobiliarios del sur de Florida describen un creciente interés de compradores provenientes de la costa oeste del país tras el debate sobre los impuestos en California. O sea, que se pira de California para vivir en Florida, ¿no? Exactamente. Vaya. Esto, pues parece una noticia irrelevante, ¿verdad? Millonario tecnoligarca, que dice Sánchez, se pira de California para vivir en otro sitio. ¿Y por qué lo traigo como noticia? Pues porque ejemplifica algo enormemente importante y algo, por ejemplo, pues que algunas veces he comentado con Jorge Buxadé. Mark Zuckerberg es un señor que ha estado contribuyendo financieramente a el Partido Demócrata en California, a ese gobernador Gavin Newsom. Es decir, es alguien que ha estado colaborando activamente con su dinero y también con sus algoritmos en redes a que los demócratas hayan convertido California en una cloaca, hayan convertido California en un lugar invivible, hayan convertido California en un sitio donde vas por las calles de determinadas grandes ciudades y encuentras legiones de zombies zombificados por el fentanilo. California es un estado fallido y Mark Zuckerberg tiene su responsabilidad en eso, como tantos otros millonarios de Silicon Valley. Y ahora, pues California, cuyas finanzas no están precisamente en auge, quiere meter un impuesto a los millonarios. Y entonces va Zuckerberg y se pira. Ese es el gran problema. Los millonarios no tienen patria. Los millonarios pueden irse a donde les da la gana. Y si en un determinado país todo se va por el sumidero, ellos agarran sus millones y se van a Londres, a Dubái o a donde les dé la gana. Ellos están protegidos de las consecuencias de sus propias acciones. Ayudan a que el mal se instale en un lugar y luego, cuando empiezan a verse las consecuencias, se piran y dejan ahí a la gente del común. Los millonarios no tienen patria, les da igual. La gente del común sí, y es su última línea de defensa. Bueno, pues nada. Muy bien, Mark Zuckerberg. Hala, a pirarte a Florida, en vista de que en California, como se está hundiendo todo, te quieren subir los impuestos. Gracias por haber dejado a los californianos en la absoluta mierda. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen jueves, amigos de Radio Libertad. En Voz.us os traemos hoy dos buenas noticias económicas de Estados Unidos. En primer lugar, la economía estadounidense superó las expectativas de creación de empleo, sumando 130.000 nuevos empleos en enero. Además, el desempleo fue solo del 4,3%. Trump aprovechó las cifras para reclamar a la Reserva Federal una bajada de los tipos, reclamo que viene repitiendo desde hace meses y por el cual ya ha arremetido contra el presidente del Banco Central, Jerome Powell. La otra noticia económica estadounidense es que sus reservas de petróleo registraron su mayor aumento semanal en un año. Así lo confirmó la Agencia de Información Energética Federal. Este dato se conoció el mismo día en que el secretario de Energía, Chris Wright, se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela con la misión de aumentar la producción de petróleo mediante empresas estadounidenses.
2 buenas noticias económicas para Estados Unidos, vamos a ver ahora una mala para Bad Bunny. Les traemos hoy los datos definitivos de la audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl. Bad Bunny promedió 128 millones de espectadores, una cifra gigantesca, pero menor que las que tuvo el show en 2025 y en 2024. Lo curioso es que el espectáculo alternativo del grupo conservador TPUSA, organizado como protesta contra el progresismo activista de Bad Bunny, cosechó más de 6 millones de espectadores. Espectadores que, de haber visto el show de la NFL, hubiesen marcado un nuevo récord de audiencia. Hoy también nos traemos una guía para padres ante la adicción a las redes sociales de los menores. El tema se encuentra en boga tanto por las nuevas prohibiciones de países como Australia y aquí España, como también por un juicio en California contra Instagram y YouTube. Zonas libres de tecnología, avisos de seguridad, monitoreos activos, son muchas las estrategias que los padres pueden seguir y que les explicamos hoy en voz.us, donde además, por supuesto, podrán encontrar mucha más información. Muchísimas gracias, don Santiago.